Crónicas del Pasado presenta. Durante más de 2 siglos, los vikingos habían sido el terror de Europa. Desde los fiordos de Escandinavia partían barcos largos, rápidos y silenciosos que atravesaban mares y ríos como cuchillas sobre el agua. Navegaban por el Báltico, por el Atlántico, por los grandes ríos de Europa Oriental e incluso por el Mediterráneo. Aparecían donde nadie los esperaba, desembarcaban con violencia. Saqueaban monasterios, puertos y ciudades, y desaparecían antes de que los reyes pudieran organizar una defensa. Para muchos cronistas medievales, los vikingos eran algo más que invasores. Eran una fuerza de la naturaleza, pero incluso las fuerzas más poderosas terminan por agotarse. Las rutas comerciales cambian. Los reinos se vuelven más fuertes. Las viejas formas de guerra empiezan a desaparecer. Y para el mundo vikingo, el final de esa era tiene un nombre: Harald Hardrada, un guerrero que luchó en 3 continentes, que acumuló una fortuna en el Imperio Bizantino y que terminó su vida intentando conquistar Inglaterra. Su muerte no fue solo la caída de un rey, fue el último gran capítulo de la era vikinga. Harald nació alrededor del año 1015 en Noruega. Su nombre, Hardrada, suele traducirse como el severo o el implacable, y con el tiempo demostraría que ese apodo no era exagerado. Creció en un mundo donde la política y la guerra eran prácticamente lo mismo. Escandinavia todavía no era un conjunto de estados estables. Era una tierra de jefes locales, caudillos ambiciosos y reyes que luchaban constantemente por el control del territorio. Los tronos no se heredaban con tranquilidad, había que defenderlos, y muchas veces había que conquistarlos. Harald tenía además un vínculo directo con ese poder. Era medio hermano de Olaf II de Noruega, un rey que intentaba unificar el país bajo una sola corona. Ese parentesco lo arrastró muy temprano al campo de batalla. Cuando apenas tenía 15 años, Harald ya marchaba con un ejército. En el año 1030 participó en una de las batallas más decisivas de la historia noruega, la batalla de Stiklestad. Olaf intentaba recuperar el trono que había perdido frente a una coalición de nobles rebeldes y campesinos armados. La batalla fue brutal. Los ejércitos chocaron con una violencia típica de las guerras escandinavas de la época: espadas, hachas y lanzas en combates cuerpo a cuerpo. La lucha terminó en desastre. Olaf murió en combate, su ejército fue destruido, y el joven Harald quedó gravemente herido. Apenas logró escapar con vida. Con solo 15 años había perdido a su hermano, su rey y su patria. Sin reino y con enemigos poderosos en Noruega, Harald tuvo que huir hacia el este. Atravesó Suecia y siguió las antiguas rutas comerciales que los vikingos habían abierto a lo largo de Europa Oriental. Durante generaciones, comerciantes y guerreros escandinavos habían viajado por esos caminos fluviales que conectaban el Báltico con el Mar Negro. Esas rutas llevaban a lugares que parecían casi míticos para los hombres del norte: ciudades ricas, imperios gigantescos y oportunidades para quienes sabían luchar. Harald llegó finalmente a Kiev, uno de los centros más importantes del mundo vikingo en esa región. Allí gobernaba Yaroslav el Sabio, un príncipe poderoso que mantenía estrechos vínculos con los escandinavos. Yaroslav lo recibió en su corte, pero Harald no era un hombre hecho para la vida tranquila de los palacios. Su ambición era demasiado grande. Sabía que algún día quería volver a Noruega, y para reclamar un trono necesitaba algo fundamental: riqueza, ejército, prestigio, y sabía exactamente dónde podía conseguir todo eso: en la ciudad más rica del mundo medieval. Constantinopla era el corazón del Imperio Bizantino, heredero directo del Imperio Romano de Oriente. Para los viajeros del norte, la ciudad debía parecer casi irreal. Murallas gigantescas que parecían imposibles de conquistar, palacios cubiertos de mosaicos dorados, mercados llenos de mercancías provenientes de África, Asia y Europa. Era una ciudad que concentraba una riqueza y un poder que ningún reino escandinavo podía siquiera imaginar. Pero también era un lugar lleno de conspiraciones, intrigas políticas y guerras constantes. Para proteger al emperador, los bizantinos confiaban en una unidad especial, la Guardia Varega, una élite militar formada en gran parte por guerreros escandinavos. Los emperadores los preferían por una razón simple: no tenían vínculos con las familias nobles del imperio, no estaban involucrados en las intrigas de Constantinopla. Su lealtad dependía de algo mucho más simple: el pago y honor en batalla. Harald se unió a esa guardia y rápidamente demostró que no era un soldado cualquiera. Era un líder. Durante los años siguientes participó en campañas militares por todo el imperio. Combatió piratas en el Mar Egeo, participó en expediciones en Asia Menor, luchó en Sicilia.
donde los bizantinos intentaban recuperar territorios disputados con fuerzas musulmanas. Las sagas nórdicas hablan de decenas de batallas, tal vez exageren, pero no hay duda de que Harold pasó más de una década viviendo prácticamente en guerra permanente, y cada campaña tenía una recompensa: monedas de oro, joyas, armas. Como miembro de la Guardia Varega, Harold recibía una parte del saqueo y del pago imperial, pero también aprovechó otra tradición particular de esa unidad. Cuando un emperador moría, los varegos tenían derecho a entrar al palacio imperial y tomar riquezas como parte de su recompensa. A lo largo de los años, Harold acumuló una fortuna enorme, una riqueza que enviaba cuidadosamente a Kiev para mantenerla segura. No era solo dinero, era el capital que necesitaría algún día para comprar aliados y conquistar un reino. Pero Constantinopla era una ciudad peligrosa, incluso para los hombres más poderosos. En algún momento, Harold cayó en desgracia con la corte imperial. Las fuentes no son completamente claras. Algunas hablan de conflictos políticos, otras de conspiraciones dentro del ejército. Incluso existen relatos que mencionan una posible relación con una mujer cercana a la familia imperial. Sea cual sea la verdad, Harold terminó encarcelado, pero no permaneció preso mucho tiempo. Logró escapar y abandonó Constantinopla rumbo al norte. Después de más de 10 años en el imperio, volvía al mundo vikingo con algo invaluable: experiencia. Había visto imperios desde dentro, había luchado con algunos de los ejércitos más disciplinados del mundo medieval, y ahora sabía cómo construir poder. En el año 1045, Harold regresó finalmente a Escandinavia. Noruega estaba gobernada por Magnus el Bueno, hijo de Olaf. Magnus era respetado y popular. Un enfrentamiento directo podía desatar una guerra larga y peligrosa. Así que Harold eligió otro camino: la negociación. Propuso compartir el trono. Ofreció su riqueza, su experiencia militar y su apoyo político. Magnus aceptó. Durante un breve periodo, Noruega tuvo 2 reyes, pero el equilibrio duró poco. En 1047 Magnus murió inesperadamente, y Harald Hardrada quedó como único rey de Noruega. Como rey, Harold gobernó con la misma dureza que había mostrado en el campo de batalla. No toleraba rebeliones. Si un caudillo desafiaba su autoridad, la respuesta era rápida y brutal. Pero también fue un gobernante eficaz. Fortaleció la administración del reino, impulsó el comercio, organizó mejor la recaudación de impuestos y consolidó el poder de la corona sobre los jefes locales. Incluso desarrolló y fortaleció ciudades importantes como Oslo, que comenzaba a crecer como centro político y comercial. Noruega se volvió más fuerte bajo su reinado, pero Harold no era un hombre que se conformara con un solo reino. Miraba hacia el oeste, hacia una tierra que durante siglos había sido escenario de conquistas vikingas. Durante el siglo anterior, los reyes escandinavos habían gobernado Inglaterra. El imperio de Canuto el Grande había unido Inglaterra, Dinamarca y Noruega bajo una sola corona, pero ese imperio se había fragmentado. Ahora Inglaterra estaba gobernada por Harold Godwinson. Harold Hardrada reclamó el trono inglés basándose en antiguos acuerdos entre reyes, pero también había algo más detrás de esa decisión: ambición, la oportunidad de una conquista histórica. Quizás la última gran expedición vikinga. En 1066 reunió una flota enorme, cientos de barcos, miles de guerreros. Era una de las más grandes invasiones vikingas jamás organizada. Harold tenía más de 50 años, pero seguía liderando a sus hombres como un guerrero. No desde un trono, desde el frente. La invasión comenzó con éxito. En septiembre de 1066, los vikingos derrotaron a un ejército inglés en la batalla de Fulford cerca de York. La victoria abrió el camino hacia el norte de Inglaterra. Parecía que la campaña estaba destinada al éxito, pero el rey Harold Godwinson reaccionó con una velocidad sorprendente. Marchó con su ejército desde el sur de Inglaterra hacia el norte en apenas unos días, y sorprendió a los vikingos cerca de Stamford Bridge. Muchos de los hombres de Harold no llevaban armadura completa. Esperaban negociaciones, no una batalla inmediata. Cuando el ejército inglés apareció, el combate fue inevitable. Las sagas cuentan que un solo guerrero vikingo defendió el puente durante largo tiempo, frenando al ejército inglés, pero finalmente cayó, y el ejército inglés cruzó el río. La batalla comenzó. Harold Hardrada luchó como siempre lo había hecho, en primera línea. En medio del combate, una flecha atravesó su garganta. El rey vikingo cayó, y con él cayó también el corazón del ejército. La derrota fue devastadora. De los más de 300 barcos que habían llegado a Inglaterra, solo unos 25 regresaron a Noruega. La muerte de Harold Hardrada marcó algo más que el final de un rey. Marcó el final de una era. Durante siglos, los vikingos habían sido los invasores de Europa, pero el mundo estaba cambiando. Los reinos se volvieron más fuertes, los ejércitos más organizados. Las grandes expediciones vikingas desaparecerían poco después. Irónicamente, apenas semanas después de Stamford Bridge, otro invasor llegaría a Inglaterra.
Guillermo el Conquistador. Su victoria en Hastings cambiaría para siempre la historia inglesa, pero para muchos historiadores, la última gran expedición vikinga terminó antes, con la muerte de Harold Hardrada, un guerrero que había luchado desde las estepas de Europa Oriental hasta las murallas de Constantinopla, que había servido en el ejército más poderoso del mundo medieval, y que murió intentando conquistar un último reino. Por eso su nombre quedó grabado en la historia: Harold Hardrada, el último gran vikingo. La era vikinga había terminado, pero su leyenda nunca lo haría, porque mientras alguien recuerde sus historias, mientras alguien imagine esos barcos cruzando mares oscuros, mientras alguien escuche el eco de una batalla en el viento del norte, los vikingos seguirán vivos. Y ahora te pregunto a vos, ¿Harold Hardrada fue realmente el último vikingo o el más grande de todos? Te leo en los comentarios, y si te apasiona la historia épica tanto como a mí, suscríbete al canal, porque todavía quedan muchas leyendas por contar.